Para muchos, el fracaso del DCEU tiene que ver con Zack Snyder. Para otros tiene que ver con el estudio. Para otros inclusive tiene que ver con los fans. Yo tengo 5 razones por las cuales yo considero que ese universo cinematográfico fracasó. Así que los invito a quedarse y a escuchar estas razones a ver si están de acuerdo conmigo. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Don y hoy vamos a hablar de algo que, bueno, ya voy tarde, como 8 años tarde, pero todavía se sigue hablando de esto, todavía hay controversia en las redes sobre los fans que aman a Zack Snyder y los fans que odian a Zack Snyder y todo este tema que tiene DC, que yo no entiendo cómo no han hecho nada los estudios para unirlos, pero es un tema que todavía está ahí, todavía se discute. Entonces yo he tenido este video pendiente desde hace tiempo para tratar de analizarlo desde un punto de vista objetivo, desde donde puedo. A mí me gusta Zack Snyder, pero tampoco es que lo defiendo a muerte. Yo trato de ver el cine de una forma que no me caso con ninguno. Si haces cosas buenas te aplaudiré, si haces cosas malas no te aplaudiré y ya está, como todo. O sea, tú me ofreces algo y a partir de ese algo yo reacciono y punto, pues. Entonces por eso quería hacer un video donde explicara mi punto de vista en cuanto al DCEU. Vamos a comenzar para que este video no se haga tan largo. ¿Por qué? Porque de Iron Man nadie conoce ese personaje. En términos generales nadie conocía ese personaje. Sé que hay muchos fans de cómics que sí lo conocen, pero para el público general que no está metido en ese mundo, Iron Man es un personaje que yo, que soy nacido en los 70 y vi dibujitos en los 80, sé que había un dibujito de Iron Man, pero es un personaje que casi nadie tiene ahí. Entonces cuando vienen a sacar una película de Iron Man, las expectativas están en 0. Yo no estoy esperando nada de eso. Entonces no es lo mismo que si mi expectativa es 0 y tú me traes un 7, wow. Ahora, si mi expectativa es 10 y tú me traes un 8, mira que es superior al 7 de esa película, voy a quedarme decepcionado. Y yo creo que eso es lo que pasó mucho con el universo cinematográfico de DC, que traer a Superman de vuelta, que es donde comienza este universo cinematográfico, la expectativa es muy alta. Es muy alta porque tienes que competir con el Superman de Christopher Reeve. Nada más y nada menos que con ese. Con todo lo que se ha convertido esa película, que es un clásico del género. Con todo lo que se ha convertido ese actor, que es Christopher Reeve, es el favorito de todos o de la mayoría que ha interpretado a Superman. Con todo lo que significa el papá de Superman en esas películas, que está interpretado nada más y nada menos que por Marlon Brando. Lex Luthor, que está interpretado por Gene Hackman. O sea, son demasiadas cosas que han convertido esa película en un clásico del género, en un suceso cultural. Entonces, por supuesto que las expectativas están muy altas. Ya se intentó hacer con Superman Return de Bryan Singer y no lo logró, no pudo cubrir las expectativas. Y mira que él intentó agarrar un Superman que se pareciera mucho, porque bueno, era una continuación de las películas de Reeve, que se pareciera mucho a este, y fracasó. Entonces, las expectativas estaban altas en cuanto a ver la película de Zack Snyder. Después viene Batman v Superman. De nuevo, vienes a traer un personaje como Batman que ya se había hecho de manera exitosa 2 veces. Primero por Tim Burton, que fue un batacazo esas películas, por lo menos la primera, Batman del 89. Luego Batman Return, bueno, no fue tan grande como la primera, pero después vino Christopher Nolan con la trilogía del Caballero Oscuro, que bueno, ya eso es otro clásico del género, que competir contra eso es complicado. De nuevo, las expectativas están muy arriba y cualquier cosa que me traigas, yo la voy a comparar con eso de arriba. Mientras que por el otro lado tenías a MCU trayendo personajes que no podías comparar con nadie porque nunca se había hecho nada. Tienes a Iron Man, nadie había hecho nada con Iron Man. Tienes a Capitán América, sí se había hecho una película en los 80, pero eso no llegó a nada. Tienes a Thor, que tampoco se había hecho. Es decir, tenías personajes que podías hacer lo que te diera la gana, que con que la película tuviese un mínimo de calidad, pues iba a gustar. Y eso fue lo que pasó con Iron Man, que la primera al menos, fue buena, relativamente buena. O bueno, sí, fue buena. Y tenías un actor tan carismático como Robert Downey Jr. que eso, boom, cautivó a todos. Mientras que en Superman, pues luchar contra el pasado fue, yo creo que la primera piedra que se encontró el universo cinematográfico de DC. Porque aunque Man of Steel es una película que desde mi punto de vista yo la vi y dije, bueno, está bien, tiene nuevos efectos, la historia está bien, es como una mezcla ahí entre la primera y la segunda de Superman de las antiguas, donde están los 3 estos de Krypton y todo el origen. Bueno, y me parece que ese tono realista que le quiso dar Zack Snyder, a mí por lo menos particularmente me gustó. Así que dije, bueno, no voy a decir que es espectacular, ni voy a decir que es mejor que la de Reeve, pero está bien. Hay que esperar a ver el desarrollo del personaje para ver hacia dónde va esto y cómo se comporta esto. Así que, aunque la historia estaba bien,
el comparar hizo que uno, boom, le bajara un poquito a lo que esa película hubiese hecho. Creo que si Man of Steel fuese la primera vez que abordáramos Superman, o que alguien hubiese abordado a Superman desde el punto de vista cinematográfico, hubiese sido un batacazo, hubiese sido un exitazo. Porque la historia está bien, todo lo que sucede está bien, pero como la comparamos, entonces ya nos hace, yo creo, desde mi punto de vista, bajarla un poco. Porque tiene que ser excelente para poder ponerla por encima de lo que ya vimos. Igual pasó con Batman v Superman, además de muchos errores que tiene la película, pero el personaje en sí de Batman ya lo habíamos visto, ya habíamos visto la historia de origen como 1000 veces, entonces, bueno, todo eso jugó en contra, aunque Snyder quiso diferenciarse por muchas cosas que a mí me parecieron acertadas, y habla alguien que no ha leído historietas, pero me parecieron acertadas desde el punto de vista cinematográfico. Creo que le faltó eso, creo que competir contra eso es muy, muy difícil. Es como dentro de 5 años, 10 años que quieran hacer una película de Iron Man. Hacer un remake de Iron Man va a ser bastante complicado porque ahora va a tener que luchar contra una trilogía y una serie de películas donde el personaje de Robert Downey Jr. es muy poderoso, es muy grande. Eso le pasará a la próxima que lo intente hacer. Así que yo no sé si lo inteligente hubiese sido comenzar por Wonder Woman o la Mujer Maravilla, porque era un personaje que no se había explorado en el cine todavía. Y tal vez comenzar por ahí, porque nuestras expectativas hubiesen sido bajas, porque no tenemos punto de comparación más allá de con la serie de los 70, pero muchos no hemos visto o muchos no han visto esta serie. Creo que por ahí tal vez hubiese sido correcto comenzar, igual que Cyborg o Aquaman inclusive. Pero bueno, esto es muy fácil decirlo después que pasó todo, porque obviamente que tú vas a querer comenzar con lo que ellos llaman sus caballitos de batallas, que son Superman y Batman. Pero bueno, ese es el primer problema que yo creo que tuvo todo esto. El segundo problema, o la segunda razón por la cual creo que fracasó, es que saliste de segundo. Y esto es algo que suele pasar en películas, que el que sale primero, ya tú vas en desventaja contra ese. Hay muchas películas que han salido primero y después viene otra, una versión que se parece y le cuesta entrar porque ya impactó esta. Tenemos casos que no tienen nada que ver con esto, pero es para que vean un poquito el ejemplo. Yo recuerdo cuando salió El Sexto Sentido, que meses después o pocos años después, no recuerdo exactamente, salió Los Otros, una película que conceptualmente era lo mismo, el plot twist es el mismo, y personalmente a mí me gusta más Los Otros. Pero claro, yo vi primero El Sexto Sentido, como la mayoría de personas. Entonces, el impacto que tiene El Sexto Sentido es mucho más grande que el que tuvo Los Otros. Y creo que eso le pasó a DC, que ibas ya de segundo. Y como ibas de segundo, quien va tirando la pauta es el primero. Y creo que DC no fue inteligente o no lo supo hacer. Estar de segundo lugar y tratar de aguantar el segundo lugar para más adelante subir. No, creo que intentó erróneamente, y lo vamos a ver más adelante con los otros puntos, subir al primer lugar. Y eso es lo que va a mi tercer punto, a mi tercera razón por la cual fracasó, que es tratar de igualar la carrera en el tiempo que tenían. DC tenía una desventaja de unos 4 o 5 años en comparación al MCU. Creo que Iron Man sale en el 2008, si mal no recuerdo, y Man of Steel, que es la primera, sale en el 2013. O sea, habían unos 5 años de diferencia, que eso es bastante, porque para el 2013 MCU ya había sacado Avengers. O sea, imagínense, ya habían hecho el crossover. O sea, que estaban muy, muy en desventaja con respecto a su competidor. Y creo que uno de los errores fue tratar de equipararse, tratar de llegar rápidamente a ese punto donde estaba MCU. Y para mí esto es clave, este error fue clave, porque no puedes, con una diferencia de 5 años, donde ya había pasado Iron Man 1, Hulk, que está incluida en este universo cinematográfico, pero bueno, que está ahí más o menos porque era otro actor, Thor, Capitán América, el crossover de Avengers, o sea, ya habían desarrollado bastante a los personajes, o no bastante, pero ya habían desarrollado a los personajes. Y tú con 2 películas tratar de equipararte ahí, creo que fue un error, porque tomaste decisiones que hubiesen sido acertadas si tú hubieses desarrollado los personajes. Creo que una decisión crítica para mí, cuando yo estaba viendo todo esto, y por lo menos en Batman v Superman, es cuando Superman se muere. Es como, bueno, yo sé que vas a revivir, no me impresiona en lo absoluto, no tiene ningún impacto. Si es que quieres crear algún impacto, entonces no sé para qué lo pones. Bueno, sé para qué lo pones porque lo necesitabas en la tercera película que sucediera eso, pero en términos de impacto, como me lo manejaste en la película, que es como intentar que yo sienta algo porque se murió este personaje, no, porque es que
tenía una película y media viendo a Henry Cavill como Superman. O sea, no lo conozco, no hay ningún nexo todavía. No es lo que pasa con Christopher Reeve, que ya hay un nexo porque he visto muchas películas. Es lo que pasa con Iron Man, que ya hay un nexo. Cuando deciden por fin matar a Iron Man en el MCU, bueno, ya estamos hablando de no sé cuántas películas que lo hemos visto. El nexo es bastante grande. Si tú me intentas matar a Robert Downey Jr., el personaje de Iron Man, en Iron Man 2, bueno, mátalo. O sea, irrelevante para mí, no importa, porque el personaje no ha crecido conmigo. No ha crecido, no lo he visto, no tengo ningún nexo. Entonces creo que esto que intentó hacer DC, que es acelerar todo para tú armar este crossover, que es lo que querían hacer, porque ahí es donde querían llegar rápido al crossover, bueno, fue muy, muy acelerado. Yo repito, yo creo que si tú hubieses comenzado con una película, Mujer Maravilla, después Cyborg, pues inclusive Flash, que tampoco tiene película, o tampoco tenía película, y después me incorporas a los que de verdad queremos ver, asumir tu segundo lugar e ir poco a poco, porque eventualmente la balanza se iba a decantar para otro lado. Esperar, pasar el vendaval que era el MCU a principio de esa década de los 2010 en adelante, y después entrar tú ahí, yo creo que calladito, dando pasos seguros, pero avanzando. Y creo que el tratar de acelerar, de montarse, de estar al lado de MCU fue una de las razones que de verdad para mí hizo que todo el proyecto se viniera abajo, porque en Batman v Superman se toman decisiones que pareciera que están apresuradas, pareciera que el guión por eso muchos dicen que es el estudio, yo de verdad que no tengo información para ver si fue el estudio, si fue Zack Snyder que sí lo tenía planificado, pero si tú ves Batman v Superman es una película que mezcla todo, o sea, todo está junto, ahí va todo unido, es una película detectivesca al principio, de repente se torna en una película de acción, de repente se torna en una película de ciencia ficción y monstruos y no sé qué, y explosión. O sea, es como mezclar todo junto porque rápido tengo que llegar al punto donde nos vamos a unir todos para crear la Liga de la Justicia, que es a donde iban. Entonces es como una película de junta todo rápido para llegar a lo que necesitamos llegar, porque necesitamos competir con Avengers, que ya tenemos 1 año o 2 años de desventaja con ese crossover. Creo que fue un error completamente, tenían que tomarse su tiempo. Repito, yo sé que es muy fácil decirlo ahora y seguro si Zack Snyder oye esto, me va a decir, bueno, claro, idiota, ahora es muy fácil, ¿no? Cuarta razón por la cual creo que fracasó, y esto es importante porque parece una tontería, pero no lo es, y es el tono de las películas. Creo que para esa década era un tono equivocado. Y no me malentiendan, a mí el tono me encantó. A mí las películas de Snyder me gustan, no solo esa, las anteriores siempre me han gustado. Y esa particularmente, o el tono de Man of Steel, a mí me gustó. Y seguramente a muchos les gustaron, todos los que apoyan a Zack Snyder, inclusive los que no, puedo asegurar que a muchos les habrá gustado. Pero el tema es que el tono es incorrecto en la época donde estás. Y me voy a explicar un poquito con esto porque esto es súper importante. Y les voy a poner un ejemplo para que vean qué es esto de que el tono es incorrecto. Las décadas están marcadas en el cine o en la moda o en la música por ciertas características. Y es difícil moverse en esas décadas o creer que algo que fue exitoso en los 80 puede ser exitoso en los 60. Lo he dicho en alguno de mis vídeos. Muchas películas son el producto de su época. Es su época la que hizo que fuese de esa manera. No es lo mismo estrenar Star Wars en el 77 que estrenarlo en el 97. No hubiese tenido el mismo impacto por 1000 razones, pero el tono de las décadas en cuanto al cine está bastante marcado. Imagínense la Conexión Francia, The French Connection, que lo hubiesen estrenado en los 50, cuando se hacían los musicales, todo esto muy colorido, las actuaciones eran demasiado acartonadas. Es que no hubiese pegado. Esa década era otra forma de hacer cine y tú me estás trayendo algo que no está bien desde ese punto de vista. Ahora, me lo pones en los 70, ya tiene sentido porque todos los 70 fue ese tipo de cine, siempre lo repito muchas veces, ese tipo de cine social. Entonces ahí cabe la Conexión Francia. Eso es un ejemplo nada más. Es difícil que en los 70, con ese tipo de cine, una película como Comandos de Arnold Schwarzenegger hubiese funcionado. Porque era un cine que no pega con la década. No digo que no hubiese funcionado, es difícil, es complicado. De ahí salen las genialidades como Star Wars, que estás en una década donde no se hace ese tipo de cine y vienes tú y sacas esa película, ¡pum!, se convierte en lo que se convirtió. Odisea Espacial 2001, de igual manera, estás en una década en los 60 donde no se hace ese tipo de cine y vienes tú y sacas eso. ¿Okay? Esos son excepciones, genialidades que son excepcionales. Pero en términos generales, las décadas van determinadas por el tono. ¿El tono qué quiere decir? El tipo de película, el color que utilizas, la música, las actuaciones, si la película tira más a comedia o no. Entonces,
la década de 2010 al 2020, la batuta la llevó Marvel. Todo lo que se hacía era como lo hacía Marvel, por la cantidad de películas que hay. Eran unas películas con un tono de humor, es una película con mucho color, coloridas, una película fresca que no tienes que pensar mucho, es más acción, es más diversión todo. Y las películas de Snyder tenían un tono serio, un tono más de reflexión, habían cosas que los personajes no eran blanco y negro, no era el malo y el bueno, sino habían muchos matices que hacían que los personajes fuesen más ricos, más reales. Yo creo que si Batman Begins hubiese sido estrenado a mitad de los años 2010, cuidado, yo sé que The Dark Knight fue muy grande, pero Batman Begins al principio, cuando se estrenó, no sé si en la década de 2010 que estamos en el prime de Marvel, yo no sé si esa película hubiese sido tan grande. Hay que verlo. Esas películas, esa trilogía se estrenó, no quitando la última, en un momento donde se habían olvidado las películas de superhéroes. Y por eso esa película, yo creo que Batman Begins tuvo tanto boom. Además que es buena, no digo que sea eso, es muy buena. Pero digo que también lo ayudó su momento, porque otra cosa hubiese sido estando ahí, estando cuando se estrena Avengers. Hay que verla ahí. Pero mire, otro ejemplo que tenemos es lo que pasa con Wolverine. Ustedes se imaginan, bueno, los que estaban vivos en el 2001 cuando se estrena o 2000 o 2001 cuando se estrena la primera película de los X-Men, ver a Wolverine vestido de azul y amarillo como está en la última película, ¿no? No era la época. En ese momento no podías hacer eso. Es que no era el estilo. En ese momento el negro era como lo que estaba de moda. Creo que era por el hecho de Matrix, que eso influyó demasiado la vestimenta. Entonces todos los superhéroes eran oscuros, no eran nada coloridos, pero esa es la época. Así entendíamos que era lo cool o cómo se vestía de manera cool un personaje de historietas. Todos los X-Men de esas películas están vestidos completamente de negro. Y ahora no es así. Ahora a los X-Men sí le ponemos todos los colores. Y seguramente cuando salga la película de X-Men, todos los personajes tendrán su vestimenta original. Porque ya pasamos por esa etapa, ahora entramos en esta. Entonces es muy importante la época. Y yo creo que DC estaba con un tono no acorde al momento que estaba de moda en ese tiempo. ¿Está mal haber hecho eso? No sé si está mal, no sé si tendrías que haber esperado un poco antes de salir con tus películas, pero bueno, tenías que competir, entiendo que es un negocio, tú quieres entrar, pero eso me hace caer en el último punto, que es tratar de corregir el tono, que eso fue lo que intentó hacer DC, es decir, hacer un cambio, un volantazo, como decimos. Vamos por este lado, vamos por esta carretera, y de repente como veo que todo va por aquel lado, todo colorido y todo más humor, entonces intento hacer ese volantazo y pasarme hacia ese lado. Creo que eso es lo que terminó de sepultar el universo de DC, porque no puedes, si ya comenzaste por aquí, muere por aquí, llega hasta el final por aquí. Por eso te digo, los tiempos van cambiando y todo puede irse moviendo hacia tu lado si tú lo vas llevando poco a poco. Si ya arrancaste por ahí, sostente, mantente, porque nunca vas a poder imitar al MCU en ese momento, por todo lo que había pasado, por la cantidad de películas que tenía, por la historia que era tan grande que todos veíamos, no ibas a poder llegarle. Entonces, si tú creías que corrigiendo el tono era lo que te iba a acercar, no, porque no era simplemente el tono era una cosa más dentro de un todo. Esto que intentó hacer DC, que cuando Zack Snyder se fue del proyecto de la Liga de la Justicia y contrataron a Joss Whedon, intentar cambiarla y convertirla en una película del MCU donde había demasiado humor tonto, todos los colores full saturados y le subieron todo para que no se viese tan oscuro y tan desaturado como lo hacía Snyder. La música cambió, era todavía más esperanzador todo. No, eso creo que terminó, bueno, y se demostró porque esa película, no sé en números, tal vez en números sí recaudó lo que tenía que recaudar, pero para la crítica, para los fans, para los que no eran fans, para los que no eran críticos, fue una porquería total. Y creo que se debió a eso, sí, se debió. Yo no me imagino, mira que eso también sucedió más o menos con las Batman de los 90, o sea, Tim Burton comenzó por un lado, las películas bastante oscuras, bastante, bueno, el estilo de Tim Burton, y después le dieron el proyecto a Joel Schumacher. Mira que Batman Forever, bueno, más o menos, el cambio fue ahí, el cambio fue brusco, pero todavía y después Joel Schumacher se terminó de ir con Batman y Robin y ya se fue a otro lado y ya fue un fracaso. Mientras que sí hay una consistencia en la trilogía de The Dark Knight, porque bueno, fue hecha por un mismo director y él me imagino que habrá dicho, mira, esto va por esto, a mí no me cambia nadie. Nada, esa consistencia, eventualmente los fanáticos y la gente que no es fanática de los cómics ni nada, lo apreciamos,
porque la consistencia en el cine tiene un valor, que aunque tú no entiendas de cine, aunque no sepas exactamente de cine, hace que todo tenga sentido visualmente, en términos de sonido, en términos de actuación, en términos de todo. Y eso tiene algo positivo. Creo que esa última razón terminó de romper todo, lo que hizo que este universo hiciera un reboot o un reinicio, no sé lo que va a hacer James Gunn, para comenzar otra vez. Ahora hay que ver si este reinicio puede competir con el MCU en momentos donde el cine ha cambiado. Ya estamos en otra década y eso tiene que considerarlo DC si quiere triunfar en esta década. Estamos en otro tono distinto al que era hace 10 años atrás. Estamos en otro momento, estamos un poco cansados de las películas de superhéroes, así que vamos a ver cómo James Gunn puede levantar esto. Viene esta película de Superman, de nuevo, esta película de Superman ahora va a competir contra 2 películas, no solo contra uno, por eso también es un trabajo complicado el que tiene James Gunn. Todos aquellos que seguramente lo van a criticar, que aman a Snyder y quieren matar a este por todo, no, tienen que considerar que es un trabajo complicado, porque ahora este nuevo actor va a competir contra Christopher Reeve y va a tener que competir contra Henry Cavill, que finalmente, después de tanto tiempo, sí capturó el cariño de muchos y sí conectamos mucho con ese actor. Entonces ahora va a tener este actor que competir contra 2. Henry Cavill solo tenía que competir contra Christopher Reeve. Va a ser difícil todo lo que en teoría va a traer James Gunn. Vamos a ver a dónde lo lleva, a ver si esta vez DC vuelve a colocarse como esa casa que en el cine siempre ha sido superior a Marvel. Vamos a ver, bueno, quitando el espacio que hubo de Spider-Man, la primera trilogía, siempre DC ha sido superior a Marvel. Entonces vamos a ver si esta vez si nuevamente logran agarrar ese poderío, manteniendo, que yo creo que es la firma de DC, que son películas con un estilo particular, no un estilo genérico, sino un estilo particular. La última de Batman también tiene un estilo muy de este director que hace que sea suya la película. Indudablemente que estas 5 razones no hubiesen existido si la película simplemente hubiese sido buenísima. Y digo buenísima al estilo del Caballero Oscuro. Que yo creo que esa película, donde la pongas, con quien la pongas, en el momento que la pongas, esa película es muy buena y hubiese sobresalido. Pero claro, estamos hablando de películas que más o menos todas están en el mismo nivel. Porque el MCU, si tú agarras en esa década, del 2010 al 2020, todas las películas que hizo el MCU, yo creo que con una mano puedes contar de las 20 y pico, 5, 4 son de verdad buenas. Las otras además son totalmente relleno, que no sirven. Pero como completan y como más o menos están metidas ahí, pues bueno, uno las va pasando. Entonces creo que estas películas están en el estándar de esa década en cuanto a calidad, en cuanto a historia me refiero, si es interesante o no es interesante. Creo que están más o menos ahí. Y ahí entonces no vas a triunfar. Creo que si hubiese sido demasiado buena, no estuviésemos hablando de estos 5 razones y seguramente el DCU hubiese tenido éxito. Pero bueno, no pasó. Así que solo queda esperar. Y bueno, déjenme sus comentarios. ¿Qué creen ustedes? Sé que muchos van a hablar sobre el estudio. Siempre hablan del estudio, el estudio cuando salen las cosas mal. La realidad es que el estudio siempre está metido y siempre está tomando decisiones. Nadie habla cuando la película sale bien y el estudio hizo algo bueno. Entonces, esto de venir a culpar al estudio cuando una película sale mal de 200 que se hacen y seguramente en las 200, 198 el estudio intervino y salieron las cosas bien, me parece un poco injusto. Así que yo creo que el estudio intentó, porque el estudio no quiere hacer películas malas, todo lo contrario, quiere ganar dinero. El estudio lo intentó, erróneamente, pero lo intentó hacer algo que les gustara a todo el mundo y bueno, fracasó en el intento. Pónganme en los comentarios qué opinan ustedes, qué otra razón puede ser que a mí se me escapó y lo hablamos, lo discutimos. Igual tengo pendiente hacer otro vídeo por qué el MCU tuvo éxito, que hay otras razones también que ayudaron a que esa franquicia en esa década particular tuviese el éxito que tuvo. Así que me despido, espero que les haya gustado. Déjenme likes, comentarios, todo lo que ya saben que tienen que hacer. Por favor, suscríbanse, que eso es importante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.